cuestiones que hemos estado siguiendo de cerca, por supuesto, porque es un conflicto, ya sabéis, en pausa, es la cuestión de la península coreana. Pero en concreto, hemos estado siguiendo bastante de cerca en los últimos meses importantes acercamientos entre Rusia y Corea del Norte. Esto, los que estuvierais en el directo solo para suscriptores que hicimos el día viernes, seguro que estuvisteis, porque estuvimos hablando media hora de este tema, entonces era un contenido más profundo incluso. Pero ya Sí, sabéis que está habiendo desde hace unos meses esos acercamientos, ¿no? Hay determinados analistas o medios o actores políticos, por así decirlo, que desde hace mucho tiempo sostienen que hay una suerte de alianza entre Corea del Norte, Rusia y China, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, entre estos tres países hay relaciones quizá un poquito menos confrontativas o menos cerradas de lo que puede haber entre Corea del Norte y el resto del mundo, por ejemplo, pero en ningún caso son alianzas. En todo caso, amistades específicas en algún momento concreto de la historia, posiciones un poquito menos confrontativas en algunos ámbitos, pero en ningún caso alianzas. Sin embargo, con respecto a Rusia y Corea del Norte, estamos viendo en los últimos tiempos cambios a ese respecto. Rusia y Corea del Norte sostuvieron una cumbre hace unos, no muchos meses, me imagino que muchos de vosotros visteis las imágenes, además aquí lo estuvimos comentando bastante, de ese encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, en el que se habló de cuestiones militares, se habló de cuestiones de desarrollo de la industria espacial, se habló de la posibilidad de hacer movimientos militares conjuntos entre Rusia y Corea del Norte en la península de Corea, todos estos temas fueron charlados, pero sobre todo eh, constató que Rusia, bueno, por supuesto, constató el envío de municiones de Corea del Norte a Rusia, es decir, un involucramiento indirecto, pero a través del material de Corea del Norte en la guerra en Ucrania, y por tanto constató una suerte de simbiosis o de, ¿cómo decirlo? Coincidencia de intereses entre Rusia y Corea del Norte. Es decir, Rusia necesitaba apoyo logístico, apoyo en términos de munición de Corea del Norte y Corea del Norte se lo brindó. Y Corea del Norte necesitaba, entre otros, capacidad para desarrollar su industria militar en el apartado espacial. Y Rusia se lo posibilitó. De hecho, contábamos, ¿no? Que la primera visita, el encuentro, la primera visita que hicieron fue en un cosmódromo, lo voy a decir mal, era Bos, igual Ale se lo sabe, Vostochny, algo así. Bueno, un oblast ruso y fueron a un cosmódromo, ¿no? Y bueno, básicamente esa simbiosis de intereses hoy continúa. Porque Rusia sigue necesitando y probablemente seguirá necesitando a Corea del Norte en términos de munición para la guerra en Ucrania. Y porque Corea del Norte desde hace décadas, desde la caída de la Unión Soviética, ha intentado internacionalizar el conflicto de la península de Corea, que ya está internacionalizado por la parte del sur, porque Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, y bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, muchos actores están enfrentados a Corea del Norte, pero no hay nadie, insisto, al margen de lo que plantean algunos medios, desde mi punto de vista erróneamente, no hay nadie alineado con Corea del Norte en la guerra de Corea. Es decir, si mañana se reanudase la guerra en Corea, si mañana hubiese un estallido bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte en el escenario coreano, sí habría numerosos actores que o irían a la guerra, o mandarían tropas, o mandarían munición, armamento, ayudarían logísticamente, o darían apoyo explícito al bando de Estados Unidos y Corea del Sur, pero no hay ningún estado a día de hoy que podamos estar, más allá de algún apoyo si se quiere simbólico, pues como el de Nicaragua o el de Cuba, no habría ningún estado que podamos estar seguros a día de hoy que tendría un involucramiento real y concreto en la guerra de Corea en favor de Corea del Norte. Por supuesto, no podemos estar en absoluto seguros de China. Hace un tiempo no podíamos estar en absoluto seguros de que Rusia fuese a intervenir, aunque los acercamientos recientes de Rusia nos ponen ante la pregunta que nos hacemos en el título, si estos dos países, si Corea del Norte y Rusia, van hacia una suerte de alianza. Todavía no podemos hablar de que exista una alianza estratégica entre ambos, yo creo que es más correcto hablar de coincidencia de intereses, pero se están dando pasos que además tendrían sentido, porque a Rusia, Corea del Norte le interesa esa internacionalización, y a Rusia, porque Corea del Norte durante un tiempo ha estado excluida o marginada incluso de ese sector de los estados hostiles a Estados Unidos que en cierta medida tenían algunos vínculos entre sí, pero los que Corea del Norte incluso estaba como fuera, ¿no? de ese grupo.
Em, bueno, volviendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado recientemente? Bueno, os lo estuvimos contando en el directo solo para suscriptores, lo volvemos a traer aquí porque es importante también, y además estuvimos contándoslo en la cuenta de Twitter, tuvimos que actualizar ese hilo de Rusia y Corea del Norte, que estaba desde septiembre, fijaos, perdón, desde octubre, habían pasado cosas, pero no lo suficientemente clave, y hubo un detalle importante, hace 3 días, en realidad el jueves, y es que Rusia vetó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la extensión del mandato del panel de expertos que se encargaba, entre otras cosas, de supervisar eh, las sanciones sobre Corea del Norte. Sobre todo el cumplimiento de las sanciones sobre Corea del Norte. Es decir, que los estados involucrados cumplían el no comercio de muchísimos productos con Corea del Norte. Eh, lo explico rápidamente. Esto se niega la renovación de este panel de expertos porque Rusia lo veta. Rusia utiliza su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para vetar esta renovación. No es orgánicamente determinante, ¿vale? Porque este panel de expertos en realidad es una pata dentro de un comité más amplio que es el que se encarga de diseñar las sanciones, de analizar hasta qué punto se tiene que involucrar más a un país o a otro, y ese comité de momento conserva mandato y conserva facultades, pero el hecho de que gracias al veto de Rusia o como consecuencia del veto de Rusia, el 30 de abril, este panel de expertos, que como digo es una rama del comité, vaya a perder su mandato, nos dice que Rusia está dispuesta, en defensa de algunos aspectos que considera sobre Corea del Norte, a confrontar con el resto de miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto es un detalle que, aunque en lo concreto no modifique integralmente nada, porque las sanciones van a seguir estando ahí, el comité va a seguir operando, y lo que pasa es que pues, habrá que conformar un nuevo panel de expertos. Lo que nos muestra es que Rusia está dispuesta a defender en cierta medida a Corea del Norte en instancias internacionales, no una abstención como por ejemplo hizo China en esta votación, sino un veto, utilizar poder de veto para decir no me parece de acuerdo porque, y ellos decían, ¿no?, que iba en contra del pueblo norcoreano, de los ciudadanos norcoreanos, porque tenía una lógica destructiva, punitiva, y que además estaba sesgado, decían ellos, porque se basaba en informaciones falsas difundidas por Estados Unidos y sus aliados. Este era como el concepto general de Rusia, ¿no? E independientemente de la apreciación que se haga de la postura de Rusia, creo que es muy importante decir, joder, es que Rusia está yendo a entidades, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para en un trámite, quiero decir, en cierta medida, no voy a decir banal, pero sí que es un trámite pues que podía ser meramente administrativo o que se podía entender como una votación más o menos rápida, como era renovar este panel de expertos. Rusia está dispuesto a decir, mira, yo quiero que se cambie este y esta cuestión de las sanciones en beneficio de Corea del Norte, es decir, una mayor cantidad de revisiones, establecimiento de límites de tiempo en las sanciones, que no sean ad eternum como son ahora, y estoy dispuesto a utilizar mi poder de veto en el Consejo de Seguridad para defender a Corea del Norte. Esto es un paso más en esa coincidencia de intereses que podría eventualmente culminar en una especie de alianza que no existe, porque no existe ningún tratado militar de ayuda militar o de amistad entre Corea del Norte y Rusia en el ámbito militar, como sí lo existe, por supuesto, entre Estados Unidos y Corea del Sur, si no me equivoco, entre Estados Unidos y Japón. Entre Corea del Sur y Japón no lo existe, pero el hecho de que sea ese triángulo, esa tríada con Estados Unidos, de alguna forma permite pensar en que pudieran operar de esa forma en el caso de una guerra, pero sí que estamos en un entrelazamiento de los intereses de Rusia y de los intereses de Corea del Norte. Y esto es importante. Esto es interesante, va a haber que seguirlo de cerca. Como digo, no es un tema que... no es una noticia que te cambie la estructura del conflicto en la península coreana, pero sí te abre la puerta a que se produzca una alianza que cambiaría radicalmente el conflicto en la península de Corea. El equilibrio de poderes en el Asia-Pacífico. Lo cambiaría todo. Entonces, lo vamos a seguir muy de cerca. Es algo que queríamos traer aquí. Eh, porque, bueno, es importante que lo sigamos de cerca.
Y no sé si tenemos alguna pregunta sobre esta cuestión, porque evidentemente, como decimos, es relevante todos los pasos que está dando Rusia en distintas instituciones, igual que ha costado el tema palestino porque había veto por parte de Estados Unidos en estas cuestiones, en lo de ampliar regímenes de sanciones, paneles de expertos que vayan a supervisarlos. Rusia es la que puede evitar que esto prospere. Esto se ha llevado a cabo en otras épocas de consenso en las que no había tal animadversión entre Estados Unidos, Occidente en general y Rusia, y por lo tanto pues se ha podido llegar a este tipo de sanciones generalizadas contra los países que no se adscribían a ese sistema, pero actualmente eso se está quebrando. Lo estamos viendo en a ver quién es capaz de garantizar mejor los intereses de sus socios. Por eso Estados Unidos con Israel ha tenido que llevar a cabo este equilibrio para no perder tampoco a los países árabes, mientras que Rusia está haciendo lo propio con países como Mali, la República Centroafricana y bueno, otros casos como también se han levantado embargos, ¿no? A Somalia, etcétera, pero principalmente el de Mali, que es el que ha sentado como peor, porque claro, no es poner de acuerdo a todos para levantarlo, es básicamente que si no pones a todos de acuerdo no se renueva. Y eso es lo que permite a Rusia utilizar su baza, el veto, para evitar que vuelvan a renovarse los distintos modelos de sanciones como el que pesa ahora sobre Corea del Norte. Entonces es clave, muy importante, muy importante el haber roto con Rusia, porque eso va a tener ecos en otros puntos del mundo. Como si se rompiera, pues eso, entre Francia, Reino Unido, Estados Unidos o China. Pues entonces los ecos en otros conflictos podrían desatarse porque tienen poder de veto. Claro, es que esa marginación o confrontación con Rusia, primero, el hecho mismo de que Rusia y China ya consoliden ese orden multipolar del que habíamos hablado tantas veces, habilita a que actores a lo largo del mundo puedan temer en menor medida las reacciones del bloque hegemónico, del bloque de Estados Unidos y de sus aliados, porque saben que tienen un segundo bloque de alguna forma hegemónico o protegemónico al que pueden acudir en caso de necesidad. Pero es que además la confrontación con Rusia en el marco del multipolarismo lo que hace es abrir la puerta a que Rusia, también en confrontación con Estados Unidos y sus aliados, afiance vínculos con actores histórica o recientemente hostiles con Estados Unidos o con alguno de sus aliados. Que esto es lo que habíamos hablado, la cuestión del Sahel, ¿no? Del África Occidental, que tanto lo hemos estado siguiendo. Exacto. Y bueno, nos preguntaban, nada, la cuestión de China, si ayudaría a Corea del Norte, pues es difícil hacer futurología, ¿no? Desde luego, por sus posiciones en las distintas instancias internacionales, uno no creería eso. Es decir, uno no creería que en ningún caso China fuese a ayudar a Corea del Norte como una cuestión de apoyo a un aliado, porque no lo es. No apoyaría a Corea del Norte de la misma forma o desde la misma perspectiva que Estados Unidos ayudaría, por ejemplo, a Israel. Lo que sí podría pasar es que China pudiera ver un ataque contra Corea del Norte o una guerra en la península de Corea como un primer capítulo de un eventual conflicto más amplio en el Asia-Pacífico que involucrase, por ejemplo, a Taiwán. Ahí eso sería otra cuestión. Pero a día de hoy, el vínculo entre Corea del Norte y China está muy lejos de ser una alianza y por tanto está muy lejos de que si Corea del Norte lo necesitase, China pudiera decir, pues por el mero hecho de que eres mi aliado, te brindo este apoyo. Así no sería. Mientras sí lo sería en caso de Estados Unidos o de muchos otros actores que sí prestarían su apoyo a Estados Unidos y a Corea del Sur por el mero hecho de conservar la alianza. Eso es su